pensamos nosotros que en este mundo de tantas controversias y confrontaciones a nivel global, en que las economías tradicionales se van debilitando, esta economía creativa puede venir a ser un elemento importante en el fortalecimiento económico de los pueblos y en la generación de empleo. Luego, en este ámbito, ¿cuál es el parecer que usted consideras al respecto? Porque estoy hablando de una visión de Estado en la promoción de las industrias culturales y creativas, incorporando también la cuestión de la innovación, esa especie de un motor que impulsa el desarrollo de los pueblos. Mire, yo creo, como tú, que evidentemente aquí hay una responsabilidad desde lo público, digámoslo de esta manera, porque no es extraño tampoco. La industria de la manufactura, la industria de la extracción de recursos minerales, ¿sí? Las actividades agrícolas y la explotación de los recursos naturales de cada país fueron durante muchísimos años los determinantes en la generación de riqueza, de desarrollo y de empleo en los países, tanto industrializados como los que no lo eran. ¿Sí? Hoy lo que se señala por todos los organismos especializados, tanto de Naciones Unidas como los que no son, ¿sí? Pero los que registran y llevan datos sobre la actividad de las industrias y las economías en los países, todos coinciden en señalar que los títulos de propiedad intelectual han desplazado a las industrias tradicionales en la generación de esa riqueza, de ese desarrollo y del empleo. Y pues si uno tuviera alguna duda de esa afirmación, ya tiene años de estarse haciendo, pues no es sino mirar las revistas de economía en donde se hacen los rankings, las listas de las empresas y las gentes más ricas del mundo. Todas las que encabezan esas listas y mucho más allá son empresas y personas que están en el mundo de la creatividad, en el mundo de los contenidos, en el mundo de la tecnología. ¿Sí? Y las empresas tradicionales, las del acero, las del carbón, las del café, han sido desplazadas, sin que uno quiera decir que es que no son importantes, no, siguen siendo importantes, pero las generadoras de divisas, ¿sí? Las que impactan hoy el Producto Interno Bruto de los países, son industrias que están determinadas por el manejo, por la generación de contenidos, por los desarrollos tecnológicos. Ayer, para que esas industrias estuvieran en el primer lugar, hubo mucho apoyo de lo público. Por ejemplo, se estableció una educación en función de ese trabajo. Todos los países, ricos y pobres, generaron educación en función de capacitar la mano de obra, para que esa mano de obra fuera cualificada para la producción de bienes o de servicios que movieron la economía. Sembraron de subsidios a todas estas actividades. ¿Sí? Diríamos que, y eso lo saben muy bien los dominicanos, el sector del turismo se desarrolló en nuestros países y en otros desarrollados gracias a los subsidios, todos. Los ricos y los menos ricos. ¿Para qué? Porque toda actividad que se inicia requiere de la mano tuitiva del Estado para que pueda surgir, florecer y mantenerse en esa floración. Bueno, aquí la ecuación no es distinta en relación con las industrias o con los emprendimientos vinculados con la creatividad o lo que damos a llamar genéricamente las industrias creativas. También requieren un apoyo de lo público, requieren una actitud tuitiva de la ley, requieren también subsidios para estimularlos a arrancar, requieren de un ecosistema seguro, ¿sí? Firme, que les permita
iniciar y arrancar. Entre otras cosas, porque todo arranque es complejo, es difícil, es incierto. Y uno de los arranques aquí, mi querido Trajano, es generarles a nuestros emprendedores en las industrias creativas, generarles público. Porque vamos a ponerlo de esta manera. Si el gobierno estimula, por ejemplo, la danza, el teatro, la música, ¿sí? El cine, caso dominicano, por ejemplo, que es uno de los 3 países con las mejores leyes de América Latina, considerado como la mejor ley en su momento de promoción y de apoyo al cine. Pero es para el cine que ven que los dominicanos, en primer lugar, y hay que crearle un público a esa producción, porque si se hace cine, gracias al apoyo y al estímulo del gobierno, y eso va generando bienes de capital, la traída de cámara, la traída de tecnología, la generación en las universidades de licenciaturas en escritura creativa, se hacen cursos por parte de la Oficina de Derechos de Autor, en fin, se crea todo ese ecosistema que yo refiero, y a la final a las salas de cine no van los dominicanos. Hay que generar un consumo. Y ahí el Estado también tiene, sin duda alguna, mucho que decir. Yo creo que en esta edad, en esta primaria de nuestras industrias culturales, requerimos, para poder competir con una industria, medianamente competir con una industria como la americana, ¿sí?, que está consolidada en el mundo entero, tenemos que valernos de la mano del Estado para poder convertirnos en potencias como lo que aspiramos. Hay muchos renglones en que nuestros países podemos ser potencia a nivel global. Unos países son potencias porque tienen muchas tropas, tienen mucha tecnología aplicada a muchas armas de exterminio masivos, y otros son fuertes en otro tipo de aspectos, en tecnología, pero América Latina sobre todo y el Caribe tiene muchas condiciones en las que puede ser potencia en la creación de contenidos a nivel mundial. Y el Estado para esos fines también tiene que intervenir y estimular, porque es una fuente de ingresos, porque estamos hablando de que a través del sistema de propiedad intelectual se manejan cerca del 5% del PIB mundial, y genera más del 2 y pico por ciento en materia de generación de empleos. Entonces es una fuente importante que los gobiernos tienen que usar para fortalecer sus economías, que al distribuirla en actividades sociales puede impulsar a muchos nuevos talentos para el que quiera necesite un respaldo del gobierno, tenga la posibilidad para impulsar sus creaciones y para formarse académicamente, para hacer cursos técnicos y vocacionales. Es decir, que es una manera de combatir la desigualdad y la pobreza. Ahora, doctor, ¿cuál sería o qué es, para fines instructivos y de conocimiento de todos los que nos están escuchando, nos están viendo en este podcast, qué son los derechos conexos? ¿Cómo son parte y cómo intervienen en el sistema de propiedad intelectual, en el derecho de autor? ¿Y qué protegen, qué se protege a través de las instituciones que son parte de esta industria musical, audiovisual, fonográfica y cultural? ¿Cómo funciona ese sistema? Los derechos conexos o afines, como los llaman en algunas legislaciones, son, como su nombre lo indica, unos derechos que favorecen a quienes utilizan la obra literaria o artística. Por eso siempre se señaló que el derecho conexo
de los artistas intérpretes radicaba en el hecho de que ellos interpretaban una obra protegida por el derecho de autor, ¿sí? Eran los tiempos en que se pensaba que los artistas intérpretes o ejecutantes solo interpretaban o ejecutaban obras literarias o obras musicales, ¿sí? Hoy en día se entiende también que interpretan obras que son expresiones populares, pero que no tienen un autor individualizado. Por eso un artista es también un payaso, ¿sí? Es un maromero, una persona que hace actividades gimnásticas, ¿sí? Y, por ejemplo, interpreta una serie de sonidos que no necesariamente son protegidos por el derecho de autor. O ejecuta mejor, no interpreta sino ejecuta. Así entonces, los derechos conexos favorecen a los artistas intérpretes que han existido siempre. Siempre ha habido un artista intérprete ejecutando una obra, interpretando una obra. Anteriormente era en vivo, luego con la aparición del fonógrafo, pues el fonógrafo los grabó, ¿sí? Y con el paso del tiempo aparecieron los productores fonográficos, los que grababan esas interpretaciones, ¿sí? Que se ponían luego en un fonógrafo, y posteriormente los organismos de radiodifusión, radio y televisión, en donde en sus emisiones transportaban canciones de interpretaciones de obras hechas por artistas intérpretes. Entonces, así como decimos que el autor tiene una relación con su obra, el artista, intérprete o ejecutante tiene una relación con su interpretación, sea esta interpretación musical, porque es de una obra musical, o sea de una obra audiovisual, porque ese artista interpreta una obra literaria. Esa interpretación de ese artista, como de los dos artistas, tanto de la música como de la obra audiovisual, puede ser en vivo o puede ser grabada. Un artista está protegido si canta a capela o en vivo en un establecimiento al público, en una gran sala, en un estadio. O es protegido también cuando es artista consciente que su interpretación sea grabada. Esa grabación era hasta ayer en un acetato, o era en un CD, o antes fue en un cassette, y hoy esa interpretación es almacenada o grabada en un servidor, es decir, en la memoria de un computador. Y allí pasan, por ejemplo, a Spotify, que es donde uno las toma, y están puestas a disposición, y uno las toma desde el lugar y el momento que uno elija. Lo mismo acontece con el artista intérprete de la obra audiovisual. Inicialmente la hace en vivo, en una sala de teatro, ¿sí? En donde está dirigido allí por su director, pero puede consentir que su interpretación sea grabada. Entonces, en un set, en un plato, ¿sí? de una producción audiovisual, sea de cine o de televisión, ese artista que actúa en vivo es grabado y de ahí sale la obra audiovisual. Esos derechos que le permiten al artista controlar la explotación de la obra musical o de la interpretación audiovisual conforme a unos contratos que haya suscrito o en los términos de unos contratos que haya suscrito con el productor musical o el productor audiovisual, son los que conocemos como derechos conexos. Entonces, doctor, ¿cómo interviene en ese sistema las organizaciones estas de colectiva? Es decir, el sistema de gestión colectiva y las federaciones que agrupan las distintas entidades del sistema de gestión colectiva para proteger los derechos de los titulares. Mire, las sociedades de gestión colectiva, que son organizaciones sin ánimo de lucro, constituidas como sociedades civiles hoy en día, son organizaciones que han existido siempre. Y ese siempre está vinculado a la explotación comercial de las obras. La creatividad ha acompañado a los seres humanos desde siempre. Solo que ese desde siempre va más allá, porque la creatividad la podemos ver incluso en las pinturas rupestres, ¿sí?
Entonces, la creatividad ha estado acompañando al hombre desde que el hombre es hombre, ¿sí? Y expresada de diferentes y múltiples maneras. Luego el derecho de autor, como norma positiva, sale por allí en el año de 1700, ¿sí? Como norma escrita, que es lo que conocemos siempre como el Estatuto de la Reina, ¿sí? Y con el desarrollo de la imprenta, que motivó, entre otras cosas, la aparición de ese Estatuto de la Reina Ana, los autores empiezan a mirar cómo sus obras son reproducidas masivamente. Ese uso masivo de las obras se pierde de la vista del autor, porque no se hacía ya una obra o dos obras simplemente, de manera manual, en donde el artista sabía que una obra estaba en aquella biblioteca y la otra en otra biblioteca. Con el renacer de las artes, de todo tipo, ¿sí? El Renacimiento, básicamente, con el surgimiento de los teatros en Venecia, en París, en Londres, vino también en relación con las obras musicales o dramático-musicales, como el teatro, por ejemplo, la posibilidad de que una obra de un autor parisino, o inglés, o español, pudiera estarse presentando o representando en un teatro en Viena y en un teatro en París. Y por eso, en 1777, surge la primera sociedad de gestión colectiva, la Sociedad de Gentes de Letras en París, que todavía es vigente, está viva, ¿sí? Que agrupa a los autores de obras dramáticas, que permitió desde aquel momento, ¿sí?, que los autores de obras dramáticas o del gran derecho y se agruparan en esa sociedad de gestión colectiva, que era con la que se tendrían que entender los 2, los 3, los 4, los 5, todos los teatros que van apareciendo para representar y poner en escena esa obra. De suerte que el autor se desvinculaba de ese proceso de control de explotación de la obra. El autor se dedicaba a escribir y la sociedad lo representaba. Misma ideología, mi querido Trajano, fue fundamento para que en 1853, más o menos, apareciera la SACEN, que la de autores de que todavía hecho, que era lo mismo, la sociedad controlaba a los autores de obras musicales. Hoy en día, y traigo este episodio histórico únicamente con el ánimo de sustentar lo que voy a decir. Trajano, si ayer las sociedades de gestión colectiva eran valiosas y se justificaban por esto que yo acabo de mencionar, piense hoy un autor dominicano de merengue que gracias a esa globalización, a esa instantaneidad y a esa interactividad, su obra en cuestión de segundos en Santo Domingo, pero también en Kuala Lumpur. ¿Cómo controla ese autor? Joven o mayor o lo que fuere, pero digamos que estos autores de reggaetoneros que están hoy muy de moda en el mundo entero, ¿cómo se controlan? Con la gestión colectiva. Y con eso yo paralelamente hago una acción. Ese llamado, ese canto que algunos hacen a la gestión individual, no tiene sentido en relación con ciertas categorías de obras, como la obra musical, por ejemplo, porque el autor le cuesta dificultad hacer o a la interpretar, ¿sí?, a la vez controlar la obra en un mundo global. Para eso están las sociedades de gestión colectiva, que mediante un sistema trazado y definido desde la Confederación Internacional de Sociedades de Autores,
funciona igual que el sistema, le va a mandar el dinero para su sostenimiento por barco. Bueno, entonces ya definitivamente el sistema de gestión colectiva, las sociedades de gestión colectiva juegan un papel fundamental en la protección de las obras de los titulares. Por la cuestión de la globalización y porque también es solidaria y es humana. Entonces hay que impulsar la colectividad de la representación de los autores de obras. Dentro de ese mismo contexto y en ámbito más amplio, en virtud de que en este día se está celebrando el Día Mundial del Derecho de Autor, entonces en este Día Mundial del Derecho de Autor, pues estamos sosteniendo esta conversación, este podcast, con el doctor Fernando Zapata, experto en propiedad intelectual y en otros conocimientos, pero además una persona que tiene mucho talento, muchos valores, mucha cultura en sentido general. Me gustaría saber, doctor, nos gustaría que un poco dé luz, oriente a lo que nos están escuchando de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es esa entidad, para qué surge, cómo surge y qué papel juega en este sistema de propiedad intelectual a favor del desarrollo de la creatividad, la innovación y en la protección de los creativos, los inventores, los autores de obras literarias, científicas y culturales. Bueno, déjame decirte que se cortó un poco esas. ¿Qué sirve la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual? Sí, el papel que juega la sociedad, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en la protección, en el impulso, en la motivación de los creativos de obras literarias, científicas, culturales, innovadores, creadores, en este ámbito, incluso de esta economía ya global y en el ámbito del desarrollo sostenible de todos los países del mundo. Bueno, Trajano, déjame responderte de esta manera. Yo creo que el sistema internacional de Naciones Unidas es un sistema en donde, pienso yo, con muy pocas excepciones, la generalidad a los diferentes países, ¿sí? O estados, ya sea en el ánimo en el tema de la meteorología, en el tema de la salud, en el tema de los alimentos, como la FAO, en el tema de la cultura, como la UNESCO, ¿sí? Y dentro de ellas yo creo que descollan la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Es uno de los últimos, uno de los más jóvenes, a pesar de que ya en el tiempo pues fue organizado a los inicios del 70, fue creado en el año 67, pero como su nombre lo indica, es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, aquel organismo que desde sus inicios tenía por virtud la administración de los dos tratados tutelares en materia de propiedad intelectual, el Convenio de Berna y la propiedad industrial. Hoy en día aún administra cerca de 26 tratados, que tienen que ver todos con las expresiones del ingenio, del talento y de la creatividad, ¿sí? Y ahí encontramos desde Berna, París, circuitos integrados, microorganismos, la Convención de Roma sobre los derechos conexos, los tratados de la OMPI del 96, el Tratado del Símbolo Olímpico, en fin, ¿sí? Una serie de tratados que tienen que ver con ese mundo omnicomprensivo de los intangibles. La OMPI, desde su creación, tuvo como mandato, que hoy se mantiene,
tres, tres, tres tareas fundamentales. Una, buscar la adhesión de los países a los tratados tutelares. Berna y París en su momento, y hoy a los otros más, como por ejemplo el de Marrakech o el de Beijing, que son de los últimos, ¿sí? Y en los cuales ya también Dominicana es país miembro. Entonces ese es un trabajo que realiza la OMPI con mucha competencia, con muy buenos resultados, y diríamos que la pertenencia de los países a los tratados es lo que genera que empecemos a hablar de un sistema internacional de protección. ¿Sí? Porque ese sistema internacional de protección, en lo que tiene que ver con el derecho de autor, fundado, por ejemplo, en principios fundamentales como el del trato nacional, significa que tenemos que darle a los autores extranjeros el mismo trato que le damos a los autores nacionales. La segunda competencia o atribución de la OMPI que mantiene hasta nuestros días es buscar que los países tengan una ley de derechos de autor, de propiedad industrial, o modifiquen las leyes existentes y que sean hechas o modificadas a la luz de esos convenios. Con lo cual se asegura que la legislación local está hecha a la luz del convenio de Berna, en el caso particular de las obras literarias y artísticas, y así el manejo, o mejor, el trato a los autores se garantiza que sea igual en China como en Colombia o en Dominicana. ¿Sí? Gracias al diseño de esas leyes nacionales, a la imagen del convenio de Berna. Y el tercer punto es el apoyo para la creación de oficinas nacionales de derecho de autor como de propiedad industrial. Con lo cual la OMPI ha desplegado una labor muy intensa en el mundo entero y sigue desplegándola. En Dominicana, por ejemplo, ha apoyado, como tú bien sabes, enormemente y desde tiempos inmemoriales, tanto a la Oficina Nacional de Propiedad Industrial como a la Oficina Nacional de Derechos de Autor, a la ONDA. Y en los últimos tiempos, en particular en la ONDA, el establecimiento de un centro de formación en Derecho de Autor y Derechos Conexos, que es lo que denominamos coloquialmente como la Academia de Derechos de Autor de República Dominicana. Y con enormes recursos, con generosidad, con desprendimiento, con recursos materiales y recursos humanos, la OMPI, así como lo ha hecho en Dominicana, lo hace en todos los países del mundo. Esas tres atribuciones son las atribuciones originales, constitucionales, en cabeza de la OMPI, y que siguen siendo la parte fundamental de su trabajo, al lado de la cual viene desplegando otra serie de actividades que han venido surgiendo como consecuencia de los tratados y de las decisiones de las asambleas y de los comités permanentes, y hace por eso de la OMPI un organismo que se ocupa con cuidado de la difusión y del derecho de autor y la propiedad industrial en el mundo, y eso hace también que difícilmente hoy encontremos un país en el planeta que no sea miembro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Y todos los que hemos abrazado esta causa de la propiedad intelectual y del derecho de autor en particular, encontramos en ese organismo un organismo que siempre nos apoya, que siempre atiende los llamados de todos los gobiernos de todos los países y que en verdad realiza una labor muy importante. Estamos ya haciendo como especie de la conclusión, el colofón de la conversación, era el tema sobre la importancia de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en el contexto del sistema, de una organización del sistema de naciones. ¿Tiene usted la palabra, doctor? Sí, no, yo podría señalar que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, a través de estas atribuciones fundamentales, fundacionales de procurar
en el mundo entero la adhesión a los tratados que administra, de estimular la de propiedad intelectual y de apoyar a las oficinas nacionales de derechos de autor y de propiedad industrial en todos los países miembros, auspicia de manera fundamental una puesta en valor de, en el caso nuestro, del derecho de autor en nuestros países. Porque gracias a su apoyo generoso, al apoyo con sus recursos técnicos y humanos, pues los países pueden realizar muchísimas actividades que buscan el establecimiento, por ejemplo, de una cultura de respeto hacia el derecho de autor y hacia los derechos conexos. También se logra la capacitación y la formación de profesionales y en materia de derecho de autor, y además, muy importante, la formación de los titulares. Los titulares de hoy, como lo dijimos atrás, los titulares de hoy requieren de un manejo más adecuado, más preciso, más conciso sobre los derechos que tienen. Porque si sus derechos están en el mercado, ¿sí?, de la manera como se encuentran y generando riqueza, desarrollo y empleo, pues los titulares deben participar de esa riqueza y de ese bienestar que genera la explotación de sus obras. Y eso solo lo logran con capacitación, con formación, con conocimiento. Y a esos aspectos la OMPI ayuda considerablemente, y dentro de ese proyecto es que se enmarca, dentro de esa modalidad de apoyo es que se enmarca el proyecto que hoy en día tiene la Oficina Nacional de Derechos de Autor de República Dominicana con la OMPI para el apoyo del Centro de Capacitación en Derecho de Autor y en Derechos Conexos. Bien, doctor, muchas gracias. Me parece muy bien estas consideraciones que nos ha emitido, sobre todo esta parte del apoyo que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual brinda a todos los países, a los gobiernos y organizaciones de la sociedad civil que impulsan la propiedad intelectual. Desde acá, República Dominicana, nos sentimos muy contentos con usted, querido doctor Fernando Zapata. Desde la querida República de Colombia, la ciudad de Bogotá, que nos da siempre buenas acogidas, con solidaridad de Centroamérica y del Caribe. Y luego, en función de esto, nosotros tenerlo acá a usted como un orientador y un didacta de estos temas de propiedad intelectual y de derecho de autor es un privilegio. Sobre todo en el día de hoy, que estamos inaugurando este podcast con usted, pues mucho más, que es el Día Mundial del Derecho de Autor y del Libro. Desde la Fundación Dominicana Debate Global, altamente complacido con usted por compartir sus conocimientos con nosotros. Bueno, finalmente hemos concluido esta conversación con el doctor Fernando Zapata. Acá nosotros complacidos, reitero, con él en este primer podcast de la Fundación Dominicana Debate Global. Hasta el próximo podcast. ¿Yo puedo decir unas palabras de cierre también? Oh, con mucho gusto. Muy bien, excelente. Bueno, mi querido Trajano, muchísimas gracias por la invitación. Me he sentido muy a gusto en el día de hoy, celebrando el Día Mundial del Derecho de Autor. Déjeme señalarme que se me pierde en la memoria, en el tiempo, el momento desde el cual yo frecuento República Dominicana, en particular Santo Domingo. He tenido contacto con las autoridades de derechos de autor desde tiempos inmemoriales, y para mí es motivo de orgullo que guardo con mucho celo esta posibilidad de compartir conocimientos con tantos amigos queridos que tengo en la isla
unos más mayores, otros no tanto, pero que es finalmente el activo de uno desde el punto de vista personal y humano. Siempre que estas ventanas se ofrecen, asisto a ellas, me asomo a ellos con la complacencia y con la satisfacción de siempre. Hace muy poco estuve allí, en diciembre, cerré el año en República Dominicana, en el mes de diciembre, en un trabajo que actualmente llevamos con la ONDA, y estaré también muy pronto, Dios mediante el próximo mes, también en esos mismos ajetreos con la Oficina Nacional de Derechos de Autor, sumando con esta visita un número incontable de visitas a Dominicana, que yo espero que se sigan prolongando en el tiempo. Así que muchas gracias, Trajano, muchas gracias a la Fundación Debate Global por esta invitación que me honra y que me enorgullece. Muchas Buen gracias, día. doctor, por aceptar. Yo diría que usted es un Colombo dominicano, colombiano De hecho, sí, señor. y dominicano. Yo creo que alguna distinción aquí el Congreso de la Nación en algún momento le hará. Espero yo poder estar ahí para compartir esa alegría en el momento en que se le haga un reconocimiento, además de Estado, por esa transferencia de conocimiento durante muchos años a favor no solo de la propiedad intelectual y del derecho de autor, sino en muchos campos que domina y que maneja, y que afortunadamente es de las personas que quieren siempre transferir, siempre quieren poner conocimiento en nuevos talentos, un impulsor de las nuevas generaciones. Ya lo hemos podido comprobar con esa disposición plena que tiene de ser especie de un didacta para ayudar a la visión siga continuando, no se detenga, de impulso de la propiedad intelectual. Gracias, querido Trajano. Bien, muchas gracias, muchas bendiciones. Hasta el próximo podcast. Muy bien.